y para siempre. También hoy queremos darte gracias porque nos permites, Padre, estar aquí hoy una vez más con una nueva oportunidad para aprender tu palabra. Rogamos, Padre, que tu presencia nos acompañe, que la Shejinah, la gloria tuya, se derrame sobre nosotros, que venga sobre nosotros entendimiento, discernimiento, espíritu de revelación, espíritu de temor tuyo también en nuestro corazón. Que el consejo divino venga a nuestras vidas y que nuestros corazones sean abiertos, Padre, y que podamos, Padre Celestial, asumir tu palabra, introducirla en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo lo que somos y ponerla en práctica para tu gloria, para tu honra. Bendícenos a todos los que hoy estamos aquí conectados y a aquellas personas que tendrán la posibilidad de escuchar, de ver estas lecciones, Padre, en diferido, a donde quiera que se encuentren mis hermanos, donde quiera que estén ahora y en el momento que puedan escuchar estas enseñanzas, reciban tu bendición. Y gracias por todo lo que ha hecho en estos días, por todo lo que nos has mostrado y por todas las cosas que vendrán a nuestro favor y para tu gloria. Beshen Yeshua. Amén. Amén. Queridos, una vez más, gracias por venir, por estar. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Hoy, una vez más, con una nueva clase, un nuevo shiur de los que hemos venido viendo, la Torá y el discipulado, el arte de la imitación. Hemos estado hablando acerca de este punto tan importante. En la última lección que vimos, estuvimos hablando acerca del yugo del Mesías. Estuvimos mirando cómo Yeshua habló a sus discípulos y bueno, también habla a nosotros cuando habla a sus discípulos y le dijo a sus discípulos, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven o tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendimos entonces que el Mesías, entendiendo bien lo que significaba esto de llevar el yugo, debido a que, como dicen los historiadores, él estuvo, de alguna manera, construía también esos yugos. Aprendimos que el yugo tiene que ver con la aplicación de la Torá, con la práctica de la Torá, ¿verdad? El yugo de Yeshua es básicamente el deseo de cumplir los mandamientos, el acudir a su enseñanza, dejar a un lado las preocupaciones mundanas, a desprendernos de la opresión que ponen las circunstancias sobre nosotros para sentarnos a los pies del Mesías a recibir su enseñanza de Torá, ¿verdad? Ese es el yugo que quiere que llevamos, que recibamos, y vimos varios ejemplos en la escritura, en las escrituras hebreas, en la literatura judía. ¿Qué significa eso, verdad? Y bueno, también hablamos acerca del costo del discipulado. Yeshua le advirtió a sus seguidores de la importancia que hay en comprometerse con el llamado, eh, medir las circunstancias, saber que no es algo simplemente sencillo el llamado que hace a sus discípulos, sino que la idea es que podamos entender el llamado que tenemos y comprometernos con él. A punto que aprendimos que Yeshua dice a sus discípulos que si alguno viene a él para seguirle como maestro, como rabí, como señor, incluso si le toca aborrecer a su propia familia, para obedecerle a él, entonces tiene que hacerlo. Y ese aborrecer entendemos que significaba un modismo judío, ¿verdad? Para hablar de un orden de preferencia. No significa que tenemos que odiar a nuestra familia, pero sí que cuando se refiere a seguir al Mesías, a ser sus talmidim, sus discípulos, sus estudiantes fieles, entonces tenemos que ponerlo a él en primer lugar. Asimismo habló acerca de tomar su cruz. El que halle su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él, pues la hallará. Y eso tiene que ver con la bendición que hay detrás de seguirle, ¿verdad? O sea, hay un costo grande que hay que pagar, hay que estar dispuesto incluso a morir a causa del reino de Dios, pero hay una gran bendición y hay promesas para aquellos que deciden seguirle. Y bueno, el discipulado básicamente tiene que ver con sacrificar cualquier cosa para poder seguir a nuestro Mesías Yeshua.
Bien, Yeshua, nuestro santo maestro, tuvo muchos discípulos, en realidad tuvo muchos discípulos, no solamente 12, pero él escogió a 12 para servir como en el círculo íntimo de, digamos, de sus estudiantes. Eh, una variedad de personas, de caracteres, de personalidades, actitudes entre ellos, nombres algunas veces iguales. Habían dos Shimones, habían dos Jacob, habían dos Yehudá, había de todo un poco. Cada uno tenía su propio estilo, su propia manera. Algunos tenían apodos, ¿verdad? A uno le decían la roca, que era el caso de Pedro, Kefa. Al otro uno se llamaba Tomás, Dídimo, o el gemelo, o el mello, el mellizo. Muy probablemente tenía un hermano gemelo. Eh, Juan o Yohanan y su hermano eran llamados Boanerges o hijos del trueno, y así sucesivamente. Cada uno de ellos tenía sus particularidades, y estos discípulos de Yeshua fueron gente común, y es interesante eso. Yeshua no estaba buscando necesariamente la gente de la élite más educada, los rabinos más importantes, aunque también los siguieron. Vemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo, Nacdimón, que se encuentra con él, que Yeshua le dice que debe nacer de nuevo, etcétera, y se entiende por los escritos mesiánicos que, que él se convirtió en un discípulo, un seguidor de Yeshua, fiel a él. Sin embargo, en términos generales, estos 12 discípulos eran pescadores, otros albañiles, había unos recaudadores de impuestos, incluso unos terroristas habían ahí que llegaron a las filas de Yeshua, insurreccionistas. Recuerden que habían unos allí celotes, habían cananistas, gente que antes de conocer al Mesías habían estado en las filas de los paramilitares de la época o de la guerrilla de la época en aquellos días, y con todo eso recibieron el llamado de seguir, de caminar con el Mesías. Lastimosamente, de pronto la iconografía clásica de la iglesia cristiana presenta como unos hombres así, todos con unas aureolas en la cabeza, que de alguna manera, en cierta forma, oscurecen como la imagen real de estos hombres, que eran hombres normales, hombres comunes, no eran hombres que volaban con alas ni nada de eso, eran hombres que tenían muchas cosas que cambiar, y en el camino con el maestro fueron aprendiendo, fueron siendo moldeados, ¿verdad? Y ellos fueron hombres normales en una aventura excepcional, ¿ya? Ellos conocieron a Yeshua mejor que cualquiera de nosotros y que cualquier ser humano que haya podido existir. Tuvieron ese privilegio maravilloso de caminar con él. Ellos estuvieron con él en muchos momentos especiales, experimentaron el poder de Dios ahí al lado de él, caminaron con él, también se enfrentaron a peligros con él, compartieron gozos y tristezas con él, regaños también, situaciones donde tuvo que exhortarlo fuertemente. Eh, pero básicamente ellos tuvieron la posibilidad de ver con sus ojos, de escuchar con sus oídos muchas cosas que los profetas y los justos de la antigüedad hubieran querido, hubieran deseado escuchar, pero no pudieron, ¿verdad? Ellos guardaron Shabbat con Yeshua. Estoy seguro que ellos se metieron a su sukkah también, a comer con él, a orar con él. Ellos hicieron el ceder de pesas con él. Dejaron algunos de ellos sus carreras, sus caminos donde estaban sacrificando muchas veces casi prácticamente todo, incluso poniendo de alguna forma en peligro las posesiones financieras de su familia, el negocio de pescado de los que algunos vivían, el otro que vivía, por ejemplo, de cobrar a favor del imperio. Y muchas de esas cosas las dejaron para seguirlo a él, para memorizar sus palabras, para aprender las tradiciones de nuestro maestro, para imitar sus acciones y para ser discípulos verdaderos, discípulos verdaderos. Y bueno, Baruch Hashem por esos hombres que estuvieron allí, que pagaron ese precio. Y gracias al Eterno, porque nosotros también hoy podemos ser contados entre los discípulos de Yeshua, gracias al esfuerzo de estos hombres.
Ellos son nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros colegas de discipulado, aunque hoy no están vivos físicamente, ¿verdad? Pero aspiramos, yo aspiro a poder encontrarme con esos grandes héroes, aquellos hombres comunes y normales, pero que vivieron esa apasionante relación con el maestro, esa aventura excepcional de ser sus discípulos directos. Y bueno, yo bendigo al Eterno por esas personas. Estoy seguro que si no hubiera sido por ellos, no nos hubiera llegado a nosotros el mensaje. Hoy nosotros somos el resultado del trabajo de estas personas. Y bueno, aunque ellos hicieron un excelente trabajo, la buena noticia es que Yeshua todavía está buscando gente ordinaria para compartir la aventura extraordinaria del discipulado. Y usted y yo tenemos las puertas completamente abiertas para ser esos discípulos comprometidos, esos discípulos que también están dispuestos a entregar todo lo que sea posible por el maestro, por su palabra, por su mensaje, por su vida. Así que es por eso necesario que nosotros nos mantengamos aquí en esta óptica. Es importante entender, amados, que bueno, el concepto central del discipulado para Yeshua es el evangelio, la buena nueva. A pesar de que muy frecuentemente el término evangelio ha sido más bien relacionado como, bueno, difundir las buenas nuevas de que Yeshua murió por nuestros pecados y que si creemos en él tenemos vida eterna, lo cual yo creo que hace parte del evangelio. Con toda seguridad el evangelio implica esa idea de creer que Yeshua murió y que resucitó y que si creemos en él, en sus méritos, pues vamos a tener vida eterna. Sin embargo, cuando uno mira la escritura y cuando uno estudia la cultura hebrea y todo lo demás, se da cuenta que el tema del evangelio es un ámbito mucho más amplio que solamente creer que Yeshua murió y resucitó y ya tenemos vida eterna. Repito, eso hace parte del paquete. O sea, creo que el evangelio está también contenido en eso, en creer que Yeshua murió, que resucitó entre los muertos y que por la fe en él tenemos vida eterna, pero hay cosas que hacen parte del evangelio que necesitamos recordar, aprender y crecer en ese conocimiento. Ahora bien, nos vamos a dar cuenta que el evangelio está íntimamente conectado con el concepto que en la Biblia se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos. Reino de los cielos o el reino de Dios. Esto es algo completamente, es muy importante en la escritura, porque si el concepto central del discipulado es el evangelio para Yeshua, y el evangelio a su vez está íntimamente conectado con el concepto del reino de los cielos, entonces tenemos que aprender básicamente a qué se refiere ese tema, ¿ya? El reino de los cielos, etcétera. Yo quiero invitarlos, por favor, que leamos Marcos, libro de Marcos, la carta de Marcos, capítulo 1, verso 14 al verso 15. Marcos, capítulo 1, 14 al 15. Voy a leer para ustedes. ¿Están conmigo? Are you alive? Amén. Sí, Ok. amén, pastor. Señor, Ok. aquí estamos. Ok, gracias. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14, dice, después que Yohanan fue encarcelado, Yeshua fue a Galilea predicando el evangelio o la buena nueva del reino de Dios. Miren lo que dice ahí, predicando el evangelio del reino de Dios. Otras versiones dicen reino de los cielos. Y dice, verso 15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Yeshua, el mensaje del evangelio, miren la conexión que tiene directamente, dice,
predicando el evangelio del reino de Dios o del reino de los cielos. Dice Yeshua, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y en esa misma tónica empieza el mensaje de Yohanan, el inmersor, se conoce como Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, en los versos 1 al 2. Este emisario, este profeta, este rabí también, comenzó a proclamar la noticia de salvación y decía en Mateo 3, 1 al 2, dice, en aquellos días se presentó Yohanan el inmersor o Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, hagan teshuvá, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno mira eso se da cuenta que el mensaje del evangelio en síntesis es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera resumida, ese es el mensaje del evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué realmente significa eso? Vamos a desglosar un poco más. Porque entonces el evangelio es sobre el arrepentimiento. El evangelio tiene que ver con arrepentimiento. Vamos a mirar un poquito más adentro de eso. ¿Qué es este asunto? Arrepentimiento. Seguramente para todos es ya casi, yo creo que todos los que están aquí en estas clases saben que la palabra que se traduce al español como arrepentimiento es la palabra hebrea teshuvá. Teshuvá. Se pronuncia, no le quise poner la E, porque se puede escribir con la E, pero realmente esa E es un poco silente. En realidad en hebreo casi no se escucha, así como teshuvá, teshuvá, que se puede traducir como arrepentimiento y también como retornar. Teshuvá literalmente significa dar la vuelta. En otras palabras, es regresar de la vida de pecado que hemos llevado y caminar hacia el lado totalmente contrario. Repito, teshuvá o arrepentimiento, la esencia del evangelio, el teshuvá tiene que ver con regresar de la vida o darle la espalda, darle la vuelta al pecado y caminar en una dirección completamente diferente. En este caso, tiene que ver con retornar al Eterno, retornar a Él, retornar al llamado que tenemos de parte de Él, retornar a su palabra. Así que un componente clave para entender el Evangelio es conocer qué es el reino de Dios o qué es el reino de los cielos, ¿verdad? Y tendremos que mirar entonces en la literatura judía a qué se refería Yeshua cuando hablaba del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando escuchan hablar del reino de los cielos, sobre todo en el mundo cristiano, las personas creen que se está hablando del cielo, de que nos vamos a ir para el cielo, de que nos van a llevar para el cielo, de que vamos a vivir una vida en el cielo, etcétera. Normalmente la gente habla del reino de los cielos así, cree que el reino de los cielos tiene que ver con algo que está allá arriba. Y bueno, en cierta forma sí es algo que está arriba, pero la idea del reino de los cielos en el mundo judío tiene una connotación un poco diferente. Reino de los cielos o reino de Dios, reino de los cielos, en hebreo es, así como lo ven ahí en pantalla, Malhut Hashamay. Malhut Hashamay, en este caso las letras hebreas que ustedes ven allí se leen de derecha a izquierda. Malhut, la primera palabra que está de derecha a izquierda. Hashamay, reino de los cielos. La palabra Shamay, que ven allí, que se traduce como cielos, en el mundo judío antiguo, incluso hasta el día de hoy, es a menudo una circunlocución o sinónimo del nombre de Dios, ¿ya? Lo cual se usa tanto en los evangelios como en la literatura rabínica. Eso de circunlocución básicamente es como una figura retórica en que por cierto temor, reverencia, se utiliza otra expresión para no decir de manera directa
alguna expresión, alguna palabra, en este caso el nombre del Eterno. Es decir, en palabras muy sencillas, los autores bíblicos, en vez de decir el reino de el nombre sagrado, Yud Hei Vav Hei, no utilizaban el nombre de Dios para no, por un asunto reverencial y por algo que yo creo que ya he explicado aquí en estas clases. El pueblo judío no usa el nombre de Dios de manera directa y muchas veces utiliza circunlocuciones de estas, ¿verdad? Para reemplazar el nombre de Dios. Por eso es que ustedes algunas veces van a escuchar a rabinos que digan que el cielo te bendiga. No están diciendo que las nubes te bendigan, están usando una circunlocución, ¿ya? Para representar al Eterno, para no utilizar el nombre del Eterno. Lo mismo pasa con la palabra Hashem, que básicamente ni siquiera es el nombre de Dios, significa su nombre, el nombre, pero lo utilizan como una circunlocución para evitar la pronunciación del nombre. El nombre del Dios de Israel es tan santo y especial que no debe ser pronunciado así a la ligera. Hay mandamientos en la escritura que utilizan, que hablan acerca de lo terrible que puede ser tomar ese nombre en vano, de lo terrible incluso como hay mandamientos, y creo que los he mostrado a ustedes. Por ejemplo, en Levítico 24 hay una historia de un muchacho que en una pelea callejera usa el nombre de Dios para maldecir a otro, y ese muchacho es llevado a juicio, y luego el Eterno ordena que sea apedreado por toda la comunidad, y allí está la prohibición de usar el nombre del Eterno de manera irregular o de utilizarlo, como dice también uno de los mandamientos que dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Hubo una época desde más o menos unos 4 siglos antes de Yeshua en que se dejó de pronunciar en la vida cotidiana el nombre del Eterno, ¿sí? El nombre sagrado, ese nombre de las 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, que hoy algunos se atreven a decir que es Yahweh, otros dicen que es Jehová, otros dicen que es Yehivé, otros dicen que es Yahuweh, otros dicen, bueno, hay una cantidad, cada quien le pone, cada supuesto erudito le pone su nombre. Algunos tienen la falsa idea de que los judíos han escondido ese nombre. Eso es mentira, eso es falso. Y hay evidencia histórica que no se usaba ese nombre, solamente lo usaba el sumo sacerdote el día de Yom Kippur, cuando iba a hacer la bendición sobre el pueblo de Israel. Hay toda una historia detrás de eso. Yo les puedo facilitar material para que puedan estudiar un poco más a eso. No quiero ahondar mucho allí, pero lo que quiero decirles es que esas circunlocuciones o sustituciones fueron creadas para evitar decir el nombre de Dios de manera directa, ¿ya? Contrario a lo que mucha gente hoy dice, que se la pasan diciendo y repitiendo el nombre que ellos consideran que es el nombre. Como le digo, cada maestro que medio sabe un poquitico de hebreo y que no conoce la cultura judía, se la pasa, repite y repite ese nombre. Y ni siquiera se da cuenta que el mismo Yeshua se adhirió a esta tradición judía de los rabinos, de los sabios del pasado, en donde ni siquiera, no hay una sola vez que Yeshua utilice el nombre del Eterno. Nunca utiliza Yeshua el nombre del Eterno. Si ustedes miran los evangelios, no se van a dar cuenta que Yeshua jamás le dijo a Dios un nombre, ¿ya? Siempre utilizaba Abba o Padre, utilizaba esta expresión, por ejemplo, el reino de los cielos, para decir el reino del Eterno, el reino del nombre sagrado, ¿verdad? Entonces, cielos aquí no es usado en el sentido de cielo allá de las nubes y todo eso, o el mundo por venir, ¿verdad? Aquí significa Dios, básicamente, ¿ya? En los relatos de los evangelios, reino de Dios es básicamente lo mismo que reino de los cielos, sino que en ocasiones no utilizan Dios, Elohim, sino cielos, como una forma de reemplazar eso. Si ustedes escuchan a cualquier rabino judío o leen literatura judía, se van a dar cuenta, por ejemplo, que ellos hablan de Yirat Shamayim, hablan de temor al cielo. No están diciendo que le tengamos temor a las nubes, sino temor a Dios, temor al Eterno, al Todopoderoso. ¿Okay? Te quiero que tengan eso claro para que también entiendan a la hora de leer literatura judía y también a la hora de ver los evangelios. Y reto a cualquiera de ustedes, si ha encontrado que Yeshua en algún momento orando utiliza el nombre sagrado, y se van a dar cuenta que nunca lo usó, ¿ya? Entonces, yo creo que debemos imitarlo en ese sentido y dejar de tanta paganoia de la que viven muchas de estas personas hoy,
que se la pasan pronunciando el nombre del Eterno y a veces yo creo que lo que se están metiendo es en problemas. De todas maneras, bueno, el Eterno es tan bueno que Él entiende nuestra ignorancia. Él ha permitido ciertas cosas que han pasado, pero yo creo que tenemos que respetar. Y yo creo particularmente, estoy convencido que el Mesías va a traer en el momento cuando regrese, vamos a saber exactamente cómo se pronuncia, cómo se dice. Ahí los eruditos discuten el tema, han habido miles de enseñanzas al respecto, y yo por eso particularmente decidí no meterme en problema con eso. Yo le digo eterno, todopoderoso, si quiero uso, Dios tiene muchos nombres en la Biblia, los puedo usar, y el que más usaba Yeshua es Abba, Padre, ¿ya? Entonces, o Señor, etcétera. Pero bueno, como cada día inventan una película nueva y que no se puede decir Señor, porque Señor significa, por ahí la otra vez escuchaba a Michael Root diciendo que Señor eran los grandes terratenientes de Europa, de no sé qué. Tonterías, realmente la palabra Adonai también significa Señor en la Biblia y no es porque sea Dios un simple terrateniente ni nada de eso. Entonces, saquémonos todo eso de la cabeza y lo que quiero que ustedes entiendan hoy aquí es que básicamente cuando la Biblia utiliza la expresión reino de los cielos, se está refiriendo al reino del Eterno, el reino de Hashem, el reino de Yud Hei Vav Hei, el reino del Todopoderoso, el reino de Dios, ¿ya? Y a su vez, esta expresión del reino de los cielos significa el imperio o el gobierno, el reino de Dios, y se refiere también a la era mesiánica, ¿ya? Cuando ustedes ven que dice que el reino de los cielos se ha acercado, tiene que ver con eso. El gobierno divino ha llegado. En este caso, la era mesiánica está aquí entre nosotros. Eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Es ahora, ahora y en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe estar en nuestra mente. Nuestra mente debe estar que cuando Yeshua decía el reino de los cielos ha llegado, está diciendo el gobierno, el imperio, el reinado de Dios, como Dios quiere mandar a su pueblo, ahora está presente aquí. Obviamente, siendo él el futuro, perdón, el rey Mesías, Yeshua, está claro que él es el agente del Eterno, el agente divino para representarlo aquí en la tierra y poner a funcionar su reino aquí de acuerdo a sus leyes, ¿ya? Quiero dar una pequeña nota aquí de lo que es el reino de los cielos según las fuentes rabínicas para que ustedes tengan esto claro. Hubo un erudito cristiano muy importante, que se llamó Robert Lindsay. Escribió muchos libros y especialmente fue al igual, a la par de otro hombre que se llama David Flosher. Ellos eran especialistas en los evangelios sinópticos y tenían una escuela de estudio de los evangelios sinópticos y bueno, conocían muchísimo el judaísmo, la cultura judía, etcétera, etcétera. Hay un libro que escribió el señor Robert Lindsay, este erudito cristiano ya fallecido. Ese libro se llama Jesus, Rabbi and Lord. Eso significa Jesús, Rabino y Señor. El nombre en realidad es más largo. El libro se llama Jesus, Rabbi and Lord, The Hebrew History of Jesus Behind Our Gospel. En español eso es como la historia hebrea de Jesús detrás de nuestros evangelios. Él dice lo siguiente en ese libro. Este erudito dice: en esencia, los sabios entienden por reino de los cielos que cualquier judío que considera seriamente la Torá, la ley, ha aceptado el señorío de Dios. Es decir, se ha dispuesto para hacer lo que la ley le exige o lo que la Torá le exige. Significa que cualquier judío que comienza a guardar la Torá y las interpretaciones rabínicas de la Torá está ahora en el gobierno de Dios o del reino de Dios. Él ha tomado sobre sí mismo el yugo del reino de Dios o simplemente el reino de Dios. Esas son las palabras de Lindsay, ¿ya? Entonces, por eso, cuando en el mundo judío se habla de el reino de los cielos, los sabios equiparan el reino de los cielos con la aceptación de la Torá de Hashem, ¿sí?
en el mundo judío de Yeshua, en el que Yeshua se movió en el segundo siglo, en el primer siglo de esta era, cuando él estaba diciendo que el reino de los cielos ha llegado, está diciendo que la gente, en este caso primeramente los israelitas, debían aceptar la Torá de Hashem, ¿ya? Volverse a él. Por eso es que el evangelio está relacionado con la Torá. Tiene que ver con aceptar el señorío de Dios a través de sus mandamientos, ¿sí? Retornar al Eterno a través de su Torá, de las instrucciones divinas que él dejó para su pueblo. Y ahí es donde está la diferencia con respecto a la idea cristiana del evangelio. Para los cristianos, el evangelio solamente se circunscribe a predico el mensaje diciendo Jesús murió, resucitó y ahora tengo vida eterna. Y eso está muy bien, eso hace parte del proceso. El asunto es que han pasado por alto el significado verdadero del reino de los cielos y del mensaje de Yeshua, que está diciendo retornen al Eterno, denle la espalda al pecado y regresen a la Torá, miren lo que dice la Torá, los mandamientos de Dios y sométanse a ellos. Quien se somete a la Torá se está sometiendo al reino de Dios, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos eso en nuestra mente. Este mismo erudito Lindsay, en ese mismo libro más adelante dice, para ellos, hablando de los rabinos, de los sabios judíos, este reino es en esencia el gobierno de Dios, a menudo descrito como la aceptación personal de Dios reinando sobre una persona determinada. ¿Okay? Entonces, en sencillas palabras, el reino de los cielos tiene que ver con el gobierno de Dios. Una persona acepta el gobierno de Dios, una persona determina seguir al Eterno, caminar con Él, arrepentirse, es decir, darle la vuelta al pecado y comenzar a caminar ahora en dirección del Eterno. Y para caminar en dirección del Eterno tiene que ajustarse, someterse a su Torá, ¿ya? Someterse a los mandamientos que el Eterno estableció en su Torá, a través de los cuales nos enseña justicia, rectitud, vida, etcétera, todo lo demás, buenas obras y todo lo que la Torá tiene para el pueblo de Israel y para todos los que hemos aceptado el yugo del reino a través del Mesías. Entonces, aceptar el reino de los cielos era aceptar el gobierno del reino de Dios en la tierra en ese momento específico, pues, en el sentido estricto, cuando Yeshua está diciendo el reino de los cielos ha llegado, él está diciendo en este momento el reino de Dios está aquí en la tierra, ¿ya? Además de la manifestación visible de esto, pues estaba como la sumisión a la Torá, ¿ya? Entonces, no se trataba de simplemente un futuro de allá, de la vida eterna, sino que Yeshua está diciendo, se trata de ahora en el presente. El reino de Dios ha llegado, sométanse a la Torá, vivan ahora de acuerdo a sus mandamientos. Y obviamente si Israel como nación aceptaba, todos hacían Teshuvá y retornaban, entonces se iba a dar el reino completo del Eterno a través del Mesías en este mundo. Hay una parte que le hace, hay una sección, hay una porción que le hace falta a eso, porque el pueblo de Israel como nación no aceptó al Mesías en ese momento, ¿verdad? Hubo muchos judíos que lo aceptaron, muchos. Recuerden que incluso el primer mensaje que predica Pedro en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, fueron 3,000 hombres judíos que aceptaron a Yeshua como el Señor, y eso significa que muchos judíos creyeron en él y comenzaron a vivir la Torá de acuerdo a la enseñanza del Mesías Yeshua, ¿verdad? Pero no todos, especialmente las autoridades máximas de Israel, no creyeron a Yeshua. Algunos creyeron a escondidas, otros no creyeron de manera directa porque estaban amangolados con el gobierno romano. Entonces, para ese momento, Yeshua, cuando decía el reino de los cielos, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado, ese es el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje del evangelio es ese. Regresen, retornen al Eterno, sométanse a su gobierno, ¿ya? El reino de Dios está aquí y ahora. Y yo soy el representante de ese reino, tienen que someterse a mí, ¿ya? Como emisario, como enviado del Eterno. Ahora, los sabios de Israel, los sabios judíos, rastrean este concepto del reino de los cielos hasta el libro de Éxodo, Shemot, Éxodo, donde
el fenómeno del Mar Rojo, del Yam Suf, cuando los israelitas llegan al mar y se alegran, ellos entienden que el reino de Dios había llegado allí en ese momento cuando vieron que el mar se abrió, ¿ya? Y luego se cerró sobre los egipcios. Para ellos eso se convirtió como una señal visible de que el reino de Dios estaba entre ellos en ese momento cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Y de hecho, en Éxodo, Shemot, capítulo 15, verso 18. Si quiere alguno de ustedes leerlo, por favor. Éxodo, perdón, 15, 18. Hay un canto que hacen allí. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Léalo, señor. 15, 18. Sí, señor. El Señor reinará para siempre jamás. Ok. ¿Verdad? Dice de las Américas. Hashem reinará eternamente y para siempre, dice una versión que tengo acá. ¿Ya? Entonces, para los israelitas en ese momento estaban viendo el reino de Dios, el reino de Hashem, ¿ya? Al salir de Egipto. Entonces, en ese sentido, en el que Yeshua estaba hablando, el reino de los cielos no es un lugar, es un estatus, ¿ya? Así como lo tengo allí en la diapositiva. El reino de los cielos no es un lugar, es un estatus. Cuando Yeshua hablaba en esos términos, no estaba diciendo, venga que me lo voy a llevar para el cielo. No, no. Ahora está aquí el gobierno divino, tenemos todos que vivir de acuerdo a su Torah, a su instrucción. En este contexto judío original, se acepta que el yugo del reino de los cielos significa someterse a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y eso lleva, naturalmente, a aceptar el yugo de los mandamientos. ¿Sí? Es decir, el yugo del reino de los cielos, es decir, decido obedecer al Señor, al Todopoderoso, y eso implica ahora decido hacer que los mandamientos dirijan mis pasos. ¿Ya? Ahora, para los sabios judíos, desde la antigüedad, la más grande aceptación del reino de los cielos era el recitar el Shema. ¿Ya? Ya alguna vez también le hablé acerca de eso, de el servicio de la sinagoga. El Shema se recita 2 veces al día, ¿verdad? El Shema consiste en varios pasajes de la Escritura, especialmente en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y en Deuteronomio 11, 13. Les voy a mostrar aquí. Estos son como los textos centrales y los rabinos han discutido el significado de estas 2 frases bíblicas del Shema en la Mishnah, en el tratado Berajot. Los sabios discuten, digamos, el orden, cuál debería ser primero. En este caso dice el verso 4, dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno uno es. Que conocen, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y luego está Deuteronomio 11:13 que dice, y sucederá aquí si obedeces mis mandamientos. Y sucederá que si obedeces mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Eterno vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el Talmud se discute un poco acerca del orden de esas palabras que están allí, cuál debería haber ido primero. Y les voy a leer aquí un trocito de la Mishnah en el tratado Berajot 2.2. Dice, el rabino Yehoshua ben Korah preguntó, ¿por qué la sección de escucha, el Shema, Deuteronomio 6.4, está puesta antes de la y sucederá, el otro versículo de Deuteronomio 11.13? Dice, así que uno debe primero aceptar sobre sí el yugo del reino de los cielos y luego tomar sobre sí el yugo de los mandamientos. Ojo que el yugo del reino de los cielos. Esa expresión, yugo del reino de los cielos, tiene que ver con aceptar el gobierno de Dios. Es decir, la declaración del Shema está constituida en que yo estoy diciendo al Eterno, tú eres uno y yo me someto a ti, ¿verdad? Pero el otro
la otra parte, y sucederá que si obedeces mis mandamientos, está diciendo ahora, como yo decidí creer en ti, que eres el único Dios, ahora entonces asumo el yugo de los mandamientos, me someto a esos mandamientos y los voy a vivir en mi vida, los voy a practicar. ¿Ya? Entonces, al recitar esas palabras, significa en esencia aceptar primero el reino de los cielos, el gobierno de Dios, el imperio divino sobre su vida, y después, naturalmente, entonces, el yugo de los mandamientos de la Torah. ¿Ya? Es decir, no hay verdadera teshuvah, no hay verdadera sumisión a Dios si no me someto a Él y a la vez tomo como responsabilidad los mandamientos de Él para mi vida. Una persona puede venir y decir, bueno, yo escuché el evangelio y entonces acepté como, bueno, a Jesús en mi corazón. Estoy hablando en términos cristianos. Y bueno, tengo vida eterna y eso no se le puede negar. Una persona que ha confiado en que Yeshua murió, resucitó, etcétera, tiene vida eterna. Eso lo dice la Biblia. Ahora el tema es, ¿y la parte de asumir el yugo de los mandamientos de la Torá? Caminar en la Torá como debe ser. No todo el mundo hace eso. Por eso muchas personas realmente no viven un estilo de vida que se parezca al de Yeshua, ¿ya? Y en ese sentido el cristianismo, lastimosamente, por haberse alejado del contexto original judío y vendiendo una idea anti-Torá, aunque han hecho un buen trabajo, de alguna manera ha hecho falta que haya un compromiso real con las misbot, con los mandamientos del Eterno, ¿ya? El pueblo judío sí tiene claro ese asunto. El pueblo judío entiende que si se acepta el yugo del reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, entonces estoy obligado a cumplir sus mandamientos, su Torah. ¿Ya? Pastor, Sí, el concepto de yugo en el mundo cristiano es muy diferente al que tiene la Torá. sí, El claro. yugo para ellos es los problemas, las situaciones, las dificultades que te vienen a cosas. Ese es el yugo para ellos. Sí, y si hay un yugo, ¿verdad? Porque eso es un yugo, los problemas, las finanzas mal administradas y todo eso es yugo, pero... Pero vienen mal enfocados. sí, pero cuando ellos hablan, de hecho, usted ahorita va de cualquier cristiano evangélico que le dice que acepte el yugo de los mandamientos, y para ellos la expresión yugo de los mandamientos, ellos lo relacionan es con la esclavitud de la ley, ¿ya? La ley esclaviza. Entonces, esa no es la idea judía. El yugo de los mandamientos para el judío es, acepto los mandamientos de Dios para mi vida porque el Eterno es mi rey. Y si Él es mi rey, yo me someto a las leyes que Él tiene en su gobierno. ¿Ya? Entonces, entonces, básicamente, cuando Yeshua estaba proclamando el evangelio del reino de los cielos, Él estaba anunciando que Él es el rey, que su reino ha llegado, el rey encomendado por el Eterno, ¿verdad? Había sido prometido un rey davídico, el agente de la era mesiánica, el padre de la era mesiánica, y en ese caso, ese es Yeshua. Yeshua es el padre de la era mesiánica. Por eso es llamado Aviat, por allá en Isaías 9:6. Padre eterno. El padre de la era mesiánica, Él es la autoridad. El Eterno escogió como un agente para representarlo aquí en la tierra, y es quien iba a introducir el reino que había sido prometido a David y que iba a ser un reino eterno. ¿Ok? Entonces, en palabras más o palabras menos, el mensaje de la escritura, Yeshua, tenía como central para el discipulado el evangelio. Los discípulos de Yeshua viven el evangelio y proclaman el evangelio. Pero el evangelio a la vez está íntimamente conectado con el concepto del reino de los cielos. A la vez el reino de los cielos está hablando del gobierno de Dios, el gobierno de Hashem aquí en la tierra, pero a través de los mandamientos, a través de la Torá. Y allí es donde el evangelio cristiano falla un poco, porque aunque sí de alguna manera, porque yo tengo que decir que lo he visto y lo viví, yo fui instruido para creer en la muerte y resurrección de Yeshua, en lo cual encontré vida eterna, no tengo que hacer obras de la ley ni ninguna cosa para salvarme. Sin embargo, eso a la vez me alejó del conocimiento de la Torá,
porque simplemente la ley es algo obsoleto, algo que quedó por allá atrás, son rituales muertos y cosas que no tienen nada de vida. Entonces, aunque también me enseñaron algunos mandamientos, algunas cosas importantes de la Escritura, me hicieron perder una gran parte de la herencia, ¿verdad? De manera que, así como decía yo en estos días aquí en la congregación, hay miles de cristianos que no saben ni siquiera qué es Sukkot. Es más, ni siquiera necesitamos el hebreo. Usted pregúntele a cualquier cristiano evangélico de cualquier iglesia, sea católica, testigo de Jajá, mormona, evangélica, lo que sea, pregúntele fiesta de los tabernáculos, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde viene eso? Y seguramente, yo estoy casi seguro que más del 90% va a quedar frito, porque no saben nada de eso, ¿ya? ¿Qué es Pesaj? ¿Qué es Pascua? Bueno, para unos la Pascua es una fiesta que hacen los cristianos católicos en diciembre. Para otros la Pascua es la Santa Cena que comparten cada 2 meses o cada mes en la iglesia. Pero la conexión con la Pascua judía, con la salida de Egipto y todo lo que representa y el llamado de la Torá a hacerlo cada año el 14 de Nisan y la relación de Yeshua cuando dice hagan esto en memoria de mí, ni siquiera relacionan eso, lo relacionan con lo que ellos tienen en la cabeza que es una Pascua, la Santa Cena, ¿verdad? Que entre otras cosas yo he visto en iglesias que la mayoría de iglesias que hacen lo que le llaman la Pascua, la Eucaristía o la Santa Cena, lo hacen con pan con levadura y a veces hasta con arroz. Yo estuve en una congregación donde nací espiritualmente, en donde la Pascua la celebraban con arroz de pollo. Entonces, porque decían, bueno, que allí en la Biblia decía que pan y tal, pero que, bueno, al fin era una comida, ¿no? Lo que ellos hacían era una comida para compartir. Entonces ellos celebraban la Pascua con arroz de pollo. Cada quien monta su cosa y alejan las cosas de la realidad. Entonces, bueno, eso por ese lado. Yeshua también en la frase que él está pronunciando, el reino de los cielos, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, utiliza esa expresión, se ha acercado. ¿Qué significa se ha acercado? Bueno, cuando nuestro Santo Maestro dice que el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que está aquí ahora, ¿ya? A pesar de que la era mesiánica aún no ha comenzado, podemos comenzar a vivirlo justo ahora. Ahora bien, yo preferiría aquí hacer una anotación. En realidad, la era mesiánica sí comenzó cuando el Mesías apareció en Israel, ¿ya? Lo que todavía no está consumado es el reino mesiánico. Se pueden identificar esas dos cosas, era mesiánica y reino mesiánico. La era mesiánica aparece en el momento que el Mesías hace su aparición en Israel. ¿Ya? El reino mesiánico es el que vendrá cuando venga por segunda vez Yeshua, donde definitivamente todo el mundo tiene que someterse obligatoriamente a la Torá, al reino de Dios aquí en la tierra. Cuando se cumplan las palabras de la oración de Yeshua que le enseñó a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces va a ser el gobierno divino a través del Mashiach aquí en la tierra, donde todo el mundo tiene que someterse a la Torá. Todos los judíos tienen que someterse a los mandamientos como está establecido para cada uno de ellos, y todas las naciones del mundo tienen que venir para caminar en la Torá de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, no tenemos, Yeshua cuando estaba diciendo el reino de los cielos se ha acercado, estaba también diciéndole a la gente, no tenemos que esperar hasta que venga el reino mesiánico, ya llegó, ya está aquí, ¿ya? Entonces, y una vez más, así como los sabios judíos, Yeshua enseña sobre el reino de los cielos que envuelve de alguna manera muchísimo de los mandamientos, ya tiene mucho que ver con los mandamientos. En Mateo capítulo 5, versículo 19, una cita que hemos leído ya muchas veces, pero tengo que tomarla de nuevo porque aquí una vez más aparece esta expresión de la que estoy hablando para hablar de la Teshuvá y para hablar del Evangelio. En Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante o anule a uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, ¿ya? Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, ¿sí?
Este reino de los cielos hace referencia a la aceptación de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, ¿ya? El que quebrante los mandamientos sigue siendo parte del reino, aparentemente, sin embargo, es llamado pequeño en el reino. Es decir, es uno que obedece a medias o poquito, ya es pequeño ante el Eterno en su reino porque obedece poco, ¿ya? Entonces, anular o enseñar en contra de la Torá es rechazar su yugo, es rechazar su reino. Y con pena lo digo, con mis hermanos y primos en la fe cristianos, pero de alguna manera, aunque ellos dicen que están en el reino de Dios o que están disfrutando del reino de Dios, hay muchas cosas que se han perdido del reino de Dios porque han rechazado el yugo del reino. Y el yugo del reino es la Torá, ¿ya? Los mandamientos de la Torá. En Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. ¿Quién me ayuda a leer esa cita, por favor? Es que yo tomo un poquito de agua aquí. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Apartados de mí los que practicáis la iniquidad, ¿verdad? Me gusta ahí la versión, la nueva traducción viviente lo traduce en el verso 23, dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Traduce donde dice, hacedores de maldad como ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Y por qué lo traducen así? Porque en la palabra que aparece como maldad en algunas Biblias o iniquidad en otras, es del griego anomía. El griego anomía, que se puede traducir como violación o infracción de la ley. Anomía es vivir sin Torá, estar sin Torá, ¿ya? Infringir la ley. Se traduce también como iniquidad, maldad, transgresión. Entonces, Yeshua lo que está diciendo es que, bueno, va a haber mucha gente que profetiza, que hace milagros, que echa fuera demonios, y sin embargo, cuando se van a encontrar con la gran sorpresa, y esto me parece a mí bastante fuerte, porque yo sí que conozco mucha gente, incluso en el mundo cristiano, y también en otros grupos, pero especialmente en el mundo cristiano, donde hay gente que uno puede decir de verdad, uno vio que eran usados con milagros, gente que profetizaba, y incluso no es que eran falsos profetas, profetizaban y ahí se cumplían profecías, algunas se cumplían, echaban fuera demonios. Yeshua no está diciendo aquí que no los echarían, Yeshua está diciendo aquí que los echarían, que harían milagros. No está diciendo que no los harían, que los harían. Ni siquiera está diciendo que los harían en nombre del diablo, ni mucho menos. ¿Ya? Son gente creyente, pero no se sometieron completamente al yugo de los mandamientos, no se comprometieron con la Torá. De hecho, y eso por eso los lleva de pronto a otras cosas, a mentiras, a herejías, a cosas que los descalifica, y Yeshua finalmente les va a decir, nunca los conocí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Ya? No, pero es que yo hacía muchos milagros. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Hiciste milagros? Yo creo que en realidad esto tiene que ver mucho más, no creo que tiene que ver con el creyente de a pie. Creo que esto va a ser especialmente tiene que ver con líderes espirituales, ¿ya? De por sí, porque generalmente son los líderes espirituales, los que tienen conocimiento de la Biblia, estas personas que echan demonios y hacen milagros y todo lo demás. Normalmente uno no ve en las iglesias que cualquiera que está llegando nuevo hace estas cosas. Normalmente esto está conectado con los líderes, las cabezas, los pastores, los maestros, ¿verdad? Y yo creo que va a venir el momento en que muchos van a sufrir esto porque Yeshua los va a confrontar
Y ellos se van a tratar de justificar, pero mira, Señor, yo salía por televisión y hacía milagros. Incluso en tu nombre los hacía. Y él decía, sí, pero no te sometiste a la Torá, ¿ya? Y a muchos le va a pasar, especialmente porque hoy en día tienen la posibilidad de ver la Torá y la siguen rechazando, ¿ya? Ellos mismos decidieron enceguecerse. Yo he tenido que compartir con pastores, con líderes espirituales, y que puedo decir que son usados por Dios. Y me han dicho, sí, sí, tiene sentido lo que tú dices, pero yo no puedo dejar lo que estoy haciendo, yo no puedo predicar esto porque esto va a hacer que se me ponga pequeña la iglesia, se me vaya la gente, lo que sea. Yo creo que especialmente a ese tipo de personas que Dios le está revelando la Torá, que le está revelando los mandamientos, que le está revelando la fiesta, que tal, y rechazan esa revelación porque ya tienen un imperio hecho, porque ya tienen su propio criterio, su propio reinado, a esas personas es la que Yeshua le dirá, apártense de mí, quebrantadores de la Torá, apártense de mí, violadores de la ley, ¿ya? Porque en realidad ni siquiera, ni los conocí siquiera, porque no cumplieron con lo que deberían cumplir, y más ustedes que son maestros. Por eso por allá Jacob dice que no nos hagamos muchos maestros, porque nos condenamos más nosotros, ¿verdad? Entonces, estar en el reino de los cielos es aceptar el reino de Dios sobre nuestras vidas. Tiene que ver con someternos a la Torá, a su instrucción justa, recta, esa que, como dice el Salmo 19, restaura el alma, hace sabio al sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de que una vez que obtenemos la salvación en el Mesías Yeshua, es tiempo de dar la vuelta, es tiempo de caminar en la justicia, y esa justicia está en la Torá. La Torá expresa el carácter del Eterno, la Torá expresa los mandamientos que Él quiere que vivamos, los propósitos del Eterno, y tenemos que someternos a ella. Si no, entonces esa teshuvá nuestra es endeble, y más de uno se va a encontrar con muchas sorpresas. En resumen, podríamos parafrasear el mensaje del Evangelio de la siguiente manera. Roy, yo quiero hacerle una preguntita si me permite, ¿sí? Dígame, señora. Sabemos que hemos aprendido que Jesús es la Torá viviente. Sí, señora. ¿Cómo una persona que no practica, que no vive la Torá, puede decir que cree en el Mesías, que cree en Yeshua como el Mesías? Hermana, puede decir puede decir que cree en Yeshua. El asunto es que tiene una creencia que está débil, y por muchas razones, ¿no? Digamos, lo mismo que le pasaba a usted y lo mismo que me pasaba a mí antes de conocer todo esto. Yo creo que yo conocía en una parte de Yeshua, lo que pasa es que no lo conocía completo, ¿no? Ahora tenemos, gracias al Eterno, esta luz que nos ha permitido entender la Torá. Y sí creo que lo que usted dice puede pasar cuando pasa con una persona que tiene conocimiento, que ya el Eterno le ha abierto de alguna forma la posibilidad de conocer esto, pero no se somete a esto. Entonces esa persona en realidad no conoce a Yeshua. Porque el que lo conoce y el que lo ama debería entonces someterse a la enseñanza de su maestro, a los mandamientos del maestro, y eso es lo que exige en su palabra, ¿verdad? Y más luego vamos a hablar un poco más acerca de eso. Bueno, gracias. Entonces, o sea, yo creo que hay unos niveles de ignorancia. Algunos de esos niveles de ignorancia del Eterno nos ha permitido, como nos los permitió a nosotros en nuestro momento. Pero creo que, como le decía ahorita, creo más que, por ejemplo, ese pasaje que estábamos leyendo ahorita de Mateo 7, 21 en adelante, tiene que ver con líderes espirituales que reciben revelación, pero deciden rechazarla. O sea, ya ellos tienen su propio criterio. Ya casi que ni le importa el criterio de Yeshua, ni de la Biblia, ni nada, pues ya tienen preconcebida una idea allí, una teología, y de ahí no lo suelta nadie. Entonces, es difícil, y yo creo que por eso es que de alguna manera el Eterno les va a juzgar, porque aunque practican algunos mandamientos, hay otras cosas que decidieron rechazarlas. Entonces, difícil. Les decía que podríamos parafrasear el mensaje del Evangelio así: arrepentimiento, teshuvá, es dar la vuelta, dejar de pecar y empezar a hacer lo bueno, como define en las normas justas de Dios, la Torá, porque el reino de Dios está aquí ahora, ¿ya?
Ese es el mensaje del evangelio en un lenguaje sencillo, ¿sí? El mensaje del evangelio es Teshuvá, dar la vuelta al pecado, ¿verdad? Retornar al Eterno, decidir hacer buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya somos salvados, hemos sido rescatados a través de la obra de Yeshua, y ahora tenemos que apegarnos a las normas justas de Dios, a la Torá, porque el reino de Dios está aquí, está ahora. A través de Yeshua el reino de Dios se ha venido manifestando, ¿verdad? Y estamos allí en esa estrechez entre lo que es y lo que será, ¿verdad? Porque de alguna manera sí tenemos algo del reino, pero todavía no está completo. Va a venir completo cuando Yeshua aparezca y las 12 tribus de Israel sean devueltas a la tierra de Israel y todo lo que está escrito en los profetas se cumpla completamente, donde van a ser traídos en el reino mesiánico. Van a venir todas las tribus y las naciones que van a unirse junto con Israel y todo lo demás se va a cumplir. Entonces, hay una parte del reino que se está cumpliendo hoy día en nosotros y hay una que se va a cumplir definitivamente cuando venga el Mesías. El asunto es, las puertas están abiertas y el mensaje del evangelio nos dice, arrepiéntanse, salgan del pecado, empiecen a hacer lo bueno, obviamente con una transformación que nace del corazón, ¿verdad? Porque también hay malas conversiones. Hay gente que se le convierte el exterior, pero que no cambia de corazón, no tiene un nuevo nacimiento espiritual. Y yo creo que la teshuvá verdadera implica un nacimiento espiritual, incluso más allá de meras acciones externas. Yo me he tropezado con personas en el camino de las raíces hebreas. Hay una persona en particular que a veces me hace sentir un poco impotente y a veces un poco molesto porque es un hombre que vive en otro país, siempre me está consultando. Él quiere vivir una vida como judío, no da para vivir siquiera como un sencillo gentil, no cumple con las cosas básicas que debería cumplir un no judío, pero vive con un desespero porque quiere ser judío, tiene graves problemas de carácter, tiene graves problemas con su sexualidad, tiene graves problemas en la familia. Y entonces me dice, no, ya tengo 3 pares de tzitzit nuevos. Me compré tal libro. Tengo tales kipot. Me compré unas kipá bien bonitas. Hice tal. Y vive en función de eso, de que tiene kipá, de que tiene unos tzitzit nuevos, largos, bonitos, de que tiene tal. Pero yo no veo una vida digna de arrepentimiento, ¿ya? Una persona que de verdad ha nacido de nuevo, una persona que ha hecho teshuvá de corazón, que ha sido transformada por el Espíritu del Eterno, esa persona no tiene por qué vivir apegada a la pornografía, a la fornicación, bueno, a tantas cosas y hay gente que cree que ha vuelto al Eterno porque está ahora leyendo libros de los rabinos o porque está pendiente de qué va a cocinar en el Shabbat o cosas así por el estilo, o que va a cocinar para Shabbat. Y yo creo que eso tiene que nacer desde adentro primero para luego mostrar lo exterior. ¿Ya? Nada vale que nosotros nos vistamos como aparentes judíos, que tengamos una expresión judía, que cantemos canciones en hebreo, que hablemos hebreo, que todo lo demás, pero que nuestro corazón esté podrido, que seamos rebeldes a nuestros padres, que todavía estamos adictos a la pornografía, que estemos que robemos a los demás, o sea, yo no le veo sentido a eso. Teshuvá verdadera es dejar de pecar, ¿ya? Y apegarse a los mandamientos del Eterno en su Torah y entender que si nosotros somos el Mesías, tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Mesías nos dejó. Pero de adentro hacia afuera es la transformación, ¿ya? Ok. Entonces este fue el mensaje que los discípulos aprendieron del maestro, de Yeshua, y ese fue el mensaje que se supone que llevarían y que proclamarían como apóstoles, ¿verdad? Como emisarios de Yeshua. Entonces, ese debería ser el mensaje también que nosotros enseñamos, que predicamos a la gente, volver al Eterno, dar la vuelta al pecado, comenzar a hacer buenas obras después de haber sido regenerados en su interior, caminar en la Torá,
entendiendo que el reino de los cielos ha llegado, se ha manifestado a través de Yeshua. Entonces decía que ese es el mensaje que los apóstoles tenían que proclamar. ¿Qué es un apóstol? Seguramente usted alguna vez ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Muchas veces. Todos hemos leído en los evangelios, en los escritos apostólicos, pero quizás no hemos considerado lo que significa un apóstol. O mejor, podría preguntarle, ¿alguna vez usted ha considerado que usted podría ser un apóstol? Que yo podría ser un apóstol. Yo no. Bueno, entonces hoy va a aprender que sí. La palabra apóstol, lo que pasa es que la palabra apóstol hoy en día en el mundo cristiano le han dado otra connotación. La palabra apóstol le han dado la connotación de uno que es más grande que los demás, tiene más poder, más plata, más iglesias, más cosas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra apóstol viene del griego apóstolos. Apóstolos significa básicamente un delegado, un mensajero, un embajador, uno enviado en una misión. ¿Ya? Un enviado, un emisario, un mensajero. Si usted va a Grecia hoy en día, los apóstoles son los que reparten pizza, como dice el doctor Ketriel. ¿Ya? Los patinadores, los de Domirapid, los de servicios de motos que llevan las pizzas a las casas, se llaman apóstoles en Grecia. ¿Sí? No son apóstoles los que tienen una corbata, como dice una amiga mía por ahí, una corbata que dice aquí, apóstol. No, ese es otra cosa. La palabra apóstolos, que no es mala, porque también es bueno que sepan, apóstolos no es una palabra mala, de ninguna manera es mala, ni es diabólica porque sea griega, todo lo contrario. Es una palabra del idioma griego que traduce muy bien la idea hebrea de shaliach. En el hebreo, esa misma palabra apóstol, o el delegado, mensajero, embajador, enviado en una misión, es la palabra hebrea shaliach, ¿ya? Shaliach. La palabra paralela a esta en hebreo es shaliach. Un shaliach es un delegado, uno enviado en una misión, pero tiene un contexto específico. Una persona enviada en una misión con la intención de hacer buenas obras, misbot, mandamientos de la Torah, ¿ya? Y nosotros estamos viviendo en un mundo verdadero, un mundo real, y un shaliach para el Mashiach debe ser una persona que constantemente se da cuenta de las oportunidades que tiene alrededor para hacer buenas obras, ¿ya? Un shaliach es un emisario, uno que ha sido enviado con una misión específica, y a medida que va en esa misión, se va convirtiendo en un representante del que lo envió, ¿ya? Un shaliach es un embajador, uno que representa a aquel que le ha enviado, ¿ok? No necesariamente tiene que ver con un poder espectacular que tiene 20,000 iglesias, que nada de esas cosas. Simplemente el concepto de shaliach en la Biblia está relacionado con una persona que está siendo enviada a hacer un mandado, es un emisario de alguien. Hoy día, en el judaísmo de hoy, se reconocen a los shlichim. Shlichim es la forma plural de shaliach, no es shaliachim, aclaro. He escuchado muchos que dicen shaliachim, yo al principio también decía lo mismo, no es shaliachim, es shlichim, shlichim, el plural. Y muchas personas, por ejemplo, ignoran que en el judaísmo, cuando un rabino, por ejemplo, el rabí Yosef Obadia, de bendita memoria, enviaba a uno de sus estudiantes a cierta zona para abrir una nueva sinagoga o establecer cierta misión, esa persona es un shaliach, es un emisario, es un apóstol, ¿ya? Un embajador, uno que va en representación de su maestro. Entonces, podemos pensar que de la palabra hebrea shaliach como que tiene una implicación muy similar a la palabra hebrea, a la palabra en español embajador, ¿sí? ¿Quién es un embajador? Por ejemplo, un embajador de Colombia en Estados Unidos es uno que representa al presidente colombiano en Estados Unidos, ¿ya?
el embajador de Colombia en Venezuela es un emisario, una persona que recibe la autoridad de parte del presidente Duque actual para que vaya y lo represente allá. ¿Okay? Lo mismo pasaba con el Mesías en aquel tiempo. Él escogió a unos emisarios que los enviaba en representación, en nombre suyo, para que llevaran el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje del evangelio, el mensaje de Teshuvá, de retornar, de que el pueblo de Israel retornara a la Torá y luego las naciones, ¿ya? El primer ejemplo de un Shalías que se encuentra en la Biblia, se encuentra en el Tanaj. Y seguramente ustedes conocen, no vamos a leer la historia porque yo creo que ustedes todos la han leído, si han leído algo de Biblia. El primer Shalías, por así decirlo, en la Biblia hebrea, como un enviado, un emisario enviado, fue Eliezer, el siervo de Abraham, que Abraham escoge para que vaya a buscar una esposa para Isaac, su hijo, y le dice a Eliezer, mira, yo quiero que tú vayas, no escojas, no quiero que mi hijo tenga una esposa que no sea de allá de mi tierra, de mi familia. Entonces, yo te envío para que vayas allá y consigas una esposa para él y todo lo demás. En esa misión es un shlichut, es decir, fue enviado como un emisario, como un shaliach, para cumplir con la misión de buscarle una esposa a Isaac, ¿ya? Él sale por petición, Eliezer sale por petición de Abraham, con la autoridad de Abraham de realizar esa misión específica, buscarle una esposa para su hijo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Eliezer se convirtió en una extensión de Abraham, que lleva la autoridad, la autorización. Él llega a ese lugar, mira, yo vengo de parte de Abraham y él me ha mandado a buscar una esposa para su hijo, ¿ya? El solo hecho de que llevaba el nombre de Abraham, era representante de Abraham, pues se le abrían las puertas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ese básicamente es el concepto de shlichut o de enviado en la Biblia, de emisario, de uno que va aportando el mensaje de salvación de parte del Mesías. Entonces, como discípulos de nuestro Mesías, nosotros somos su shlichim, ¿ya? Él nos ha enviado en una misión específica al mundo. Usted y yo podemos decir que somos shlichim. Lo que pasa es que también habían en la Biblia, hubo unos shlichim especiales, los 12, como les dije, Yeshua tuvo muchos. Yeshua en una misión mandó a 70 personas y bueno, varias misiones, pero tuvo 12 en particular muy especiales, a los cuales les dio órdenes especiales. Además tuvieron la cercanía de él, vivieron con él, comieron con él, conocían su alajá, sus tradiciones, su forma de pensar, todo eso, ¿verdad? Y en ese sentido ellos son diferentes a nosotros, pero nosotros, y de hecho van a tener un lugar muy importante. Yeshua hay un momento que le dice, porque fueron fieles conmigo en las pruebas, incluso van a tener sus nombres escritos en creo que es en las bases, en los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿ya? Seguramente el nombre de Kenner Ospino, ni de Cindy Barroso, ni de Roselena, ni de ninguno de nosotros va a estar en los fundamentos de la Nueva Jerusalén, pero ellos sí. Sin embargo, nosotros somos representantes de Yeshua en este mundo y para el mundo, ¿ya? Y es una impresionante responsabilidad. Y cumplir ese llamado a ser shlichim requiere una vida de dedicación y de sacrificio propio. Entonces, Yeshua encomendó a sus discípulos originarios la misión de hacer discípulos, y una de las principales maneras que podemos nosotros, así como sus discípulos, cumplir esa misión es representar a nuestro maestro Yeshua a través de honrar y observar los mandamientos de la Torá que nos corresponden, caminar en esos mandamientos y enseñar esos mandamientos a la gente para que la gente también pueda caminar en ellos y tener esa cercanía con el Dios de Israel y con el Mesías de Israel, ¿ya? Así como Yeshua dijo, los mandamientos más grandes son amar a Dios con nuestro corazón y con las almas y considerar al prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Ese es nuestro deber, ¿ya? Modelar el carácter de Yeshua a través de nuestras buenas obras, a través de nuestra, como se llama en hebreo, Maasim Tovim, buenas obras, actos de bondad. La gente va a poder ver la luz del Mashiach que está en nosotros
y va a poder buscar el reino de Dios que está también entre nosotros. Así que, en un sentido muy real, los Shlichim, enviados a través del mundo, somos nosotros también, ¿ya? Somos enviados en el poder del Espíritu de Mashiach y con su llamado sobre nuestras vidas. Hemos sido llamados a llevar el evangelio verdadero a través de nuestras buenas obras, de nuestros actos de bondad, nuestra práctica de la Torá. Vamos a mostrarle al mundo quién es el Dios de Israel y quién es el Mesías de Israel. ¿Ya? Entonces, a medida que tratemos de ser fieles a las instrucciones de la Torá que nos corresponden a cada uno, si judío como judío, si gentil como gentil, entonces vamos a ir buscando maneras de ayudar a otros y vamos a buscar formas de difundir las buenas nuevas de salvación, el Mesías, ¿ya? Y bueno, al hacerlo, vamos a estar practicando actos de bondad cada vez que surjan oportunidades, ¿ya? Después de todo eso fue lo que hizo Yeshua. Y somos representantes de él aquí en la tierra. Yeshua lo que hizo fue todo el tiempo, fue mostrar el carácter de Dios en su vida, su misericordia, su bondad, su cuidado de los que necesitaban, su amor por la gente, por su pueblo, la ayuda que prestaba en todos los sentidos, el consejo que daba a las personas que se acercaban a él, el consuelo que le daba a aquellos que llevaban afligidos, maltratados, incluso comida física, pan que le daba. Estaba la gente con hambre y él de una vez, de manera milagrosa, le sustentaba con pan. Nosotros estamos llamados a hacer eso. Y haciendo eso estamos cumpliendo Torá y estamos llevando el mensaje de la buena noticia, el evangelio, ¿verdad? Entonces, todos debemos darnos cuenta que Yeshua fue fiel a la Torá y como ya te lo he comunicado, como lo he hablado a todos, él fue fiel guardando Shabbat, comiendo kosher, celebrando la Pascua, celebrando Sukkot, incluso Hanukkah, como se deja ver en Juan capítulo 10, versículo 22, si no me equivoco, ¿verdad? Y todas estas cosas son buenas y todas son funciones del discipulado. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque si solo nos concentramos en eso, ¿verdad? En guardar kosher, en guardar Shabbat, en celebrar la Pascua, celebramos Sukkot, celebramos estas festividades que acaban de terminar, todo lo demás, podríamos estar perdiendo la oportunidad de ser un verdadero discípulo, un verdadero embajador del Mesías entre los que nos rodean. O sea, aunque Yeshua hacía todas estas cosas, él primeramente fue conocido por su amor, por su compasión, por su misericordia, por su humildad, ya por su bondad con las personas que le rodeaban, ya. El Mesías nos dejó dicho que hay unos aspectos que son más importantes en la Torá, es decir, hay que guardar Torá, hay que ser escrupuloso, hay que, el que tiene una comunidad donde ir para celebrar las fiestas, hay que hacerlo, el que es judío tiene que usar su tzitzit, hacer todo lo que tiene que hacer como tal. Y eso es bueno, pero el aspecto más importante de guardar la Torá es hacer actos de bondad, mostrar el carácter del Mesías, ¿ya? Miren, el aspecto más emocionante de ser un shaliach para el Mesías es apresurar su regreso al guardar Torá y al hacer estos actos de bondad, ¿ya? Buscar la manera de vivir que las personas puedan ver en nosotros el amor del Mashiach, la humildad, la misericordia, la compasión, todo eso que es tan importante para la gente hoy en día. Nosotros, es decir, debemos guardar mandamientos en el sentido de que nosotros nos preocupamos por mantenernos en esa línea de la práctica, de la observancia, de que la comida sea, la carne sea la que es kosher, los que de pronto son un poquito más apegados, que se visten, ¿verdad? De tal forma que se vean con una apariencia judía, etcétera. Todo eso hace parte del paquete. Pero los actos de bondad con la gente, la misericordia, la humildad, la compasión, etcétera, eso habla muchísimo. Y eso, vivir una vida piadosa, santa, es lo que hace que también muchas personas puedan venir al conocimiento de Dios. Y además, apresuramos la venida del día de Dios. En este caso, la venida de
del reino de Dios aquí en la tierra. En segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 12, dice la Biblia, en la versión textual dice, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios? Interesante eso. O sea, que nosotros haciendo todas estas obras piadosas y viviendo una vida santa, estamos apresurando el reino de Dios, ¿ya? Podemos apresurar el regreso de nuestro rey, ¿ya? Simplemente haciendo lo que él nos llamó a hacer, la Torá, las misbot, el discipulado. Y debemos recordar que somos shlichim del Mesías, es decir, sus emisarios, sus embajadores, y juntos debemos ser siervos dignos, yendo a través de este mundo, haciendo buenas obras, cumpliendo mandamientos, ayudando a los necesitados, mostrando el amor de Dios a cada lugar donde vayamos, que nuestra actitud, nuestra alegría, nuestro gozo se note ante la gente para que la gente pueda acudir al Eterno y reconocer a Yeshua. Entonces, eso es supremamente importante. Por hoy quiero dejarlo aquí. La próxima termino ya este tema. Tendremos la última lección de este tema para entrar a otro tema también muy importante que tiene que ver con Pablo y la identidad de Pablo y algunas cosas importantes que necesitamos aprender en este proceso de retorno a las raíces hebreas. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, aquí? ¿Todo claro? Sí, Roe, todo claro. Sí. Okay. Entonces, Señor. si les pregunto qué es el Evangelio, ¿qué me dice hermana María Rosa? El Evangelio del reino es el sometimiento de la persona a los mandamientos. El Evangelio tiene que ver con hacer teshuvá, ¿verdad? Con retornar al Eterno, abandonar el pecado, pero también el sometimiento al reino de Dios, que en este caso es también sometimiento a los mandamientos, a la Torá, a la palabra del Eterno, ¿ya? Ese es el mensaje que estamos llamados a proclamar, a declarar. ¿Aló? ¿Quién? Escuché que alguien quería decir algo. Bendiciones, maestro Germán de Costa Rica. Ah, mi hermano, bendiciones, pastor, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias al Padre. Excelente. La clase de hoy casi que es todo lo que estuvimos en la congregación este fin de semana, de volvernos verdaderamente a ese arrepentimiento para acercarnos al Padre y cumplir su palabra. Baruch Hashem. En Costa Rica es mucha doctrina lo que se enseña. Sí. Y realmente esto ha venido a cambiar mi vida, sinceramente, y es importante por eso acercarnos y guardar sus mandamientos y preceptos, que es donde podemos encontrar la vida y la paz que habla la Torá. Amén, amén. Así es. Gracias, pastor. Me alegra su comentario. Y Yo sí, tengo una inquietud, sí, señora, sí, señora. con respecto a, bueno, eso se da mucho en el mundo cristiano, cuando un familiar en particular pues está en la iglesia, pero como es tu familiar, tú sabes que no está cumpliendo con todos los mandamientos. Ajá. Es válido que se hagan declaraciones con ese familiar para que de alguna u otra manera se vea a Dios reflejado en él, o empiece a caminar correctamente como debe ser, en fin, todas esas cosas. Es decir, que si usted me está preguntando si usted
puede hacer como oraciones a favor de esa persona para que él haga eso? Sí, Sí, claro que sí. Es decir, claro que usted tiene el llamado de orar por estas personas y si no es alguien que está caminando como debería ser en la Torá, etcétera, etcétera, si eso es lo que me pregunta, sí, claro que sí. Puede orar por esa persona para que el Eterno le dé luz, le dé entendimiento y que esa persona camine conforme a la palabra de Dios, conforme a su Torá. Y en la medida además que usted va aprendiendo todas estas cosas, usted puede también transmitir ese mensaje, ¿ya? Para que la persona yo entienda un poco más cómo es esto de he escuchado que no, o sea, las oraciones como tal, eh, que conciernen a este mundo, a esta tierra, no se deben hacer. Y yo decía, pero ¿cómo así? No ¿Quién entiendo. dijo eso? Le escuché a alguien en el Camino de las Raíces Hebreas que tú no puedes orar, por ejemplo, Ajá. lo que acabamos de hacer por la hermana Nirna, que son cosas terrenales de este mundo y que por eso no se debe orar. Y yo me quedé Y entonces, ¿por cuáles se puede orar? Por las solo del por la cielo. parte, ajá, que por la parte espiritual y que no No, no, tiene no. sentido. De todas maneras, bueno, es tu concepto. No, Pero, quién sabe que que estaba diciendo esa persona que dijo eso, pero eh, entonces que me hermana, casé, a hermana, mí un caso, estamos llamados a orar por todas las cosas. De hecho, Yeshua dijo que el Padre sabe de qué tenemos necesidad, pero que debemos orar, ¿ya? Y eso implica todo, todas las cosas que necesitamos. Debe haber una clara dependencia en nuestra vida con respecto al Eterno, que nosotros, mire que en la oración del Padre Nuestro le pide, danos nuestro pan de cada día, o sea, lo más básico le está pidiendo, ¿ya? Eso es material, eso es terrenal, el pan no es celestial, pan, el pan es la comida diaria que necesita uno para poder tener fuerza física para vivir. Entonces, si Yeshua en la misma oración del Padre Nuestro pide eso tan sencillo, ¿cuánto más uno no puede pedir las demás cosas? De hecho, y dice la escritura, y me gusta mucho esa promesa, y yo la oro mucho en base a ella, que dice, si un padre terrenal, siendo malo, puede saber dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará lo que necesitemos si se lo pedimos. También en otro pasaje dice, si le pedimos al Espíritu Santo, si le pedimos que nos dé el Espíritu Santo, el Espíritu, su presencia. Pero también dice cualquier cosa que podamos pedir. Entonces, poniendo un ejemplo de cosas terrenales aquí, si un papá, si un niño le pide a su papá un huevito, no le va a dar una pedrada. Entonces, yo sí creo que nosotros podemos y tenemos el derecho de parte del Eterno de orar por todas las cosas, físicas, materiales, espirituales. Entonces, creo que la persona o se equivocó o usted la entendió mal, pero fue un estamos... caso particular. O sea, yo tenía un caso con algo de un juzgado, Ajá. pues ella eh, o sea, anteriormente, cuando estábamos en el mundo cristiano, ella era mi líder, ahora ella está también en Raíces Hebreas, pero particularmente, de hecho ya no hablamos casi porque ella no habla, ella no dice nada, o sea, no, nada. Y yo le comenté que tenía esa situación, que oráramos por eso, y me dijo que no, que por esas situaciones no se debe orar. Yo, No, creo que está equivocada la persona. Necesita entrar al reino de Dios, hermana. Esa persona. eso me desconcertó un poquito porque yo dije, caramba, entonces. No, yo sí oro por todo. Uno lo que no tiene que orar es por lo que uno sabe que no es la voluntad del Eterno. Por ejemplo, si yo soy un muchacho que no tengo una esposa y yo me quiero casar y busco una muchacha secular para casarme, y yo no lo puedo estar pidiendo, Señor, que ese matrimonio mío sea una bendición, porque es que estoy violando los mandamientos. La escritura habla Sí, del lo yugo tengo claro. desigual, y al entrar yo en eso, yo no tengo que orar por eso, ni tengo que orar yo porque Señor bendice al diablo, no, nada de esas cosas, no, eso es antibíblico. Es decir, pero sí tenemos la posibilidad de orar por todo aquello que el Eterno pueda hacer. Y en la Escritura estamos invitados a orar por cualquier cosa que el Eterno pueda hacer, que lo es todo prácticamente, ¿verdad?
entendiendo que Él es soberano y que Él no está sometido a nosotros, sino nosotros sometidos a Él, pero que Él todo lo puede. Así que, Baruch Hashem. Bien, entonces vamos a dejar aquí y con la ayuda del Eterno, la próxima semana estaríamos terminando esta sección para entrar a una nueva temática dentro de estas mismas lecciones que hemos venido viendo en este grupo de nuestros fundamentos. Padre bueno, Eterno, Creador, gracias te damos porque al acercarnos, Señor, a tu palabra y al acercarnos a la historia y acercarnos, Señor, al conocimiento que le has dado a los sabios, nos das el entendimiento de aquellas cosas que necesitamos completar, que necesitamos aclarar en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, nosotros hoy entendemos que tenemos un llamado para hacer luz, para ir a iluminar el mundo con tu Torah, para mostrarle a la gente que hay un Dios en los cielos bondadoso, bueno, fiel, que está llamando al mundo entero a hacer teshuvá, a retornar. Por favor, úsanos como un instrumento tuyo, Señor, con nuestras palabras, con nuestro mensaje, pero también con nuestra vida, con nuestra calidad de vida, Padre. Queremos ser verdaderos emisarios, verdaderos shlichim, verdaderos embajadores del Mesías, representantes de Él, que con su vida, que con sus actos, que con su bondad, que con su práctica y observancia de la Torá, pueden atraer a otros al conocimiento del Dios verdadero y del Mesías verdadero. Por favor, úsanos como instrumento, Padre. Síguenos formando a nosotros para que en nosotros, Señor, esté la vida del Mashiach y que esa vida pueda ser reflejada y que así como la Escritura dice que debemos caminar como Él caminó, que debemos andar como Él anduvo, nosotros podamos tener los recursos celestiales para poder caminar como caminó nuestro Maestro Santo. Por favor, Señor, guíanos, bendícenos y ayúdanos y permítenos, por favor, ser luz para alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados, para llevar a aquellos que están sin pactos y sin promesas a tus pies, a hacer tu voluntad, a caminar contigo, y que eso pueda hacer que se acelere la redención final y que el Mesías pueda venir pronto y en nuestros días, y que podamos disfrutar, Señor, de su presencia aquí en la tierra, de la rectitud, de la justicia, de la bondad, de la verdad, en toda su dimensión, como ha sido prometido a través de tus santos profetas, Padre. Gracias por esta hora, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que hoy ha estado conectado, Señor, recibiendo tu palabra. Bendícenos a todos en el nombre de Yeshua. Nos quedamos en tus manos, que son protectoras, que son tiernas, que nos guardan siempre por los méritos de Yeshua. Amén. Ve amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos. El Eterno, que es bueno, los ayude. Les bendiga en todo. Bendiciones, Y buenas nos seguimos noches. viendo pronto.